pero no soy especialista en Tolkien. A diferencia de los que me acompañan en la mesa y otros muchos ponentes de estas jornadas, no puedo afirmar que sea especialista en Tolkien. ¿Por qué entonces me atrevo a hablar en un evento con tan grandes especialistas en Tolkien? Pues bien, porque algo sí sé de Edad Media, y la Edad Media es podemos decir, el alma del espíritu creativo de Tolkien. No se puede entender a Tolkien sin la Edad Media. Pero por una circunstancia personal también. Este miércoles di una ponencia en un congreso de humanistas médicos o de médicos humanistas y empezaba mi intervención con un recuerdo a mi padre, que en paz descanse, que también voy a hacer ahora, y les contaba que mi padre, que era médico, era cardiólogo, pues de niño me dio el amor por las humanidades, más que por la medicina. Y me leía la Ilíada en griego, la Eneida en latín, y veneraba en árabe clásico, porque tenía el don de las lenguas, hablaba 7 lenguas perfectamente. Entre las lenguas que no hablaba, pero sí leía, estaban las distintas variantes del élfico, porque uno de los libros que me leía era El Señor de los Anillos. De hecho, El Señor de los Anillos es el libro que más veces he leído en mi vida. No voy a presumir el número de veces, pero aseguro que son unas cuantas. El segundo es el Silmarillion. Luego entenderán que para mí Tolkien es mucho más que un hobby, o mucho más, es algo que me ayudó a amar primero el mito y segundo la Edad Media. A partir de ese conocimiento, que es más personal que académico de Tolkien, sí quería mencionar algo, porque lo voy a hablar de Tolkien profesor, Tolkien fellow de college, que el destino o la providencia me llevaron cuando acabé la tesis a St. John's College, a Cambridge, donde estuve un año, y allí tuvo lugar, por invitación de Glyn Daniel, que era un gran arqueólogo, fellow de St. John's, el último evento académico de Tolkien, año 73, unos meses antes de morir, julio del 73, él muere en septiembre. El último evento académico fue un homenaje que la Varsity de Cambridge hizo a Tolkien en ese college. Tuve el honor de conocer a un discípulo, Colin Renfrew, que ahora es otro gran arqueólogo, de Glyn Daniel, que fue el profesor que invitó a Tolkien, que por cierto escribía novelas de detectives, aparte de ser arqueólogo, novelas detectives bastante malas, pero escribía novelas detectives. Y bueno, pues tuve esa ocasión, nada más me une a Tolkien en lo personal, más allá de mi infancia, que haber estado en el college donde recibió su último homenaje, y no quería dejar de mencionarlo, aunque solo sea porque me parece curioso. Entrando ya en lo que quiero explicar, Tolkien desde su juventud, desde que está en King's Edwards, en Birmingham, se puede decir, si analizamos su biografía, que tiene una serie de pautas comunes, de constantes vitales. Esto lo sabe cualquier tolkieniano, entiendo el público, hay gente que sabe Tolkien seguro más que yo, pero esto es muy bien sabido casi por cualquier aficionado a Tolkien, ¿no? Pertenencia a clubs de debate, desde el TCBS a luego los Colbeaters, los famosísimos Inklings, el Viking Club de Leeds. Él, según va moviéndose, Birmingham, Oxford, Leeds, otra vez Oxford, siempre va encontrando un lugar donde hacer lo que más le gustaba, debatir con amigos, recitar poesía y sobre todo recitar obras poéticas antiguas. Como profesor, sus alumnos cuentan que empezaba su seminario recitando el Beowulf en anglosajón antiguo, que sabía de memoria, pero ya siendo un adolescente en Birmingham se sabe por sus amigos que recitaba el Beowulf, recitaba la Edda, las sagas, especialmente la de los Volsungos, que parece que era su favorita en esa época, Ser Gawain y el Caballero Verde. Es decir, esa pasión por los textos medievales y por un tipo de textos muy concretos, luego hablaré de ello, está desde su adolescencia. Luego, amistad, plus de debate, algo muy británico, sabiduría, amor por el lenguaje, amor por la cultura germánica alto medieval. Todo esto marcará su vida, su creación mitopoética y su forma de ganarse la vida, que fue la de profesor de anglosajón. Si vamos siguiendo su trayectoria, otra constante es el ambiente académico, pero un ambiente académico muy concreto, que es el ambiente académico que solo en Europa ha sobrevivido del ambiente medieval, en Oxford, Cambridge y, bueno, en menor medida en St. Andrews, en Escocia, que es el ambiente del college. Aquí los biógrafos de Tolkien a veces creo que se equivocan, y lo digo con
sin pretensión de corregir a nadie, porque saben más que yo, porque creo que extrapolan su experiencia algo desagradable en Pembroke. Él llega al college, a Pembroke College como un profesor, como una cátedra. Entonces hay una costumbre en Oxford que es lo que se llama la Professorial Fellowship, que es cuando sacabas una cátedra, estaba vinculada a un college, entonces la universidad imponía al college tu pertenencia como fellow. Entonces en Pembroke saca una cátedra, entonces le dan una fellowship en Pembroke. Luego le darán otra igual en Merton, 20 años después, cuando saca una cátedra distinta. Pero claro, la experiencia de Pembroke, que son 20 años donde él se ve que intenta hacer poca vida en el college, ha sido extrapolada por algunos para querer decir que no era un hombre de college, pero esto realmente yo creo que no se sostiene, por varias razones. Primero, en Exeter, él lo dice a menudo, que es donde él estudia cuando es estudiante, es donde encontró su verdadero hogar. Dice que desde sus años, cuando su madre todavía vivía, no había estado en ningún sitio tan a gusto, incluido el periodo en King Edwards, como en Exeter College. Su juventud en Oxford le marcó antes de ir a la guerra. Que la experiencia en Pembroke no fuera muy agradable por las envidias y recelos de la forma de entrar, no significa que luego en Merton no estuviera a gusto, como demuestra el hecho de que cuando muere su esposa, su amada esposa, que la había de alguna forma forzado a cambiar de residencia, a irse a vivir a un lugar de veraneo en la costa inglesa, pues en cuanto se queda viudo, ¿qué hace? Va a Merton. Él pasa sus últimos años de vida en Merton, en un college, viviendo en un college, como un honorary fellow. Luego, cuando él pudo decidir, siempre eligió Oxford y eligió college. ¿Por qué insisto en esto del college? Porque un college es algo que aquí no vivimos. Un colegio mayor español es un pálido reflejo de un college en Oxford o Cambridge. Es un sitio donde uno no solo estudia o enseña, es un sitio donde uno vive la sabiduría desde que amanece hasta que se acuesta. Es un lugar donde hay cenas establecidas, las famosas high tables, donde uno comparte con otros académicos de otras especialidades su vida, porque no hay nada mejor que una cena para desarrollar la forma platónico-socrática de conocimiento, pero sobre todo donde hay clubes de debates constantes de estudiantes y de profesores. Esto es algo que marca Tolkien, el college, que es la universidad medieval. Luego, como investigador, pues hay que decir, y de verdad que no creo que haya aquí nadie que admire más a Tolkien que yo, habrá gente que lo admire lo mismo que yo, más lo dudo, permítame que lo dude, pero hay que decir como investigador, no es que fuera un investigador especialmente importante, obtuvo 2 cátedras en Oxford, que es probablemente la universidad de letras más importante del mundo, lo cual ya te hace especial. Tuvo todo tipo de reconocimientos por su labor como filólogo medieval, pero su producción científica no es que sea espectacular. Sobre todo un buen editor de textos, el Beowulf, que no iba a haber publicado, el Ancre Weiss, que es el que le gana la cátedra en el 29, pero si lo que miramos es su obra como investigador, más allá de chispas geniales, reflejadas, por ejemplo, en su famoso artículo / ponencia de Monsters and the Critics, realmente como investigador no es donde más brilló. De hecho, sus colegas de Oxford, que le tenían poca estima, salvo excepciones notables, le criticaban por producir poco. Es curioso porque cuando se retira, su última lección magistral en Merton, la despedida, cuando se jubila, él ya insistía en que había una obsesión, año 59, en la academia, en el mundo académico, por lo que llamamos los académicos publish or perish, publica o perece, en el sentido de que el mundo académico, los que aquí seáis académicos o sean académicos saben de qué hablo, esto va al peso. Siempre se dice que Einstein, que había publicado un paper, nunca habría sido catedrático, ¿no? Pues bien, o publicas por decenas o no llegas lejos en el mundo académico. Este productivismo, Tolkien lo define en esa lección inaugural, esa lección de clausura de su carrera académica, como economía planificada de la investigación. Todo el que conozca a Tolkien sabe que cuando él decía economía planificada le venía a la cabeza la comarca gobernada por Saruman o Stalin. Para él era un insulto, economía planificada. Por tanto, este hombre renegaba de esa exigencia de publicar para destacar.
no creía en ello. Ahora, como docente, y esto quiero subrayarlo, no es que fuera el docente más brillante de Oxford, pero era muy popular, muy apreciado, y yo sobre todo quiero subrayar una cosa, que es algo que a mí me da un ejemplo de vida. Me lo da en muchos sentidos, porque fue un padre ejemplar, un esposo ejemplar, pero como profesor, como docente fue ejemplar en algo que quiero subrayar, que a veces no es conocido este dato. Como catedrático, año 25, primera cátedra que saca, tenía la obligación, la que se llama las statutory lessons o lectures, tenía obligación de dar 36 horas al año. Cualquier profesor de universidad español, sea de pública o de privada, sabe que eso no es nada. Ya quisiera yo tener 36 horas al año de clase. Esa era su obligación legal, statutory, por lo que le pagaban la cátedra. Él, durante unos años, hasta que consiguió un assistant lecturer, que tardó en conseguirlo, estuvo dando 136 clases magistrales al año. Es decir, daba 100 gratis, sin obligación ninguna de darlas. Es verdad que no había ningún otro profesor especialista en anglosajón, había un cierto compromiso moral de dar, pero con los estatutos de Oxford en la mano, él podría haberse limitado a sus 36. Otra cosa que hacía, que también me hace identificarme mucho con él, no porque yo tenga esa capacidad, no me quiero comparar en el sentido de esa generosidad, sino en el sentido de que era un padre de familia, que no llegaba a fin de mes en ocasiones, y pasaba muchísimas horas que arrebató a su creación o a su investigación corrigiendo exámenes. Corregía exámenes para la Universidad de Dublín y para otras universidades porque no necesitaban el dinero. Y una de sus quejas permanentes es la de horas que pasó corrigiendo exámenes por dinero, porque necesitaba el dinero. Todos los profesores, no conozco a nadie que me haya dicho lo contrario, lo que más odiamos de nuestra carrera es corregir. Pues él lo hacía porque no tenía más remedio. Hasta que empezó a ganar dinero de verdad con los libros, pues era una familia, clase media, que tenía unos gastos y había que pagarlo. Bien, en cuanto a su creación, su mitopoética, aquí quiero subrayar varias cuestiones y voy a intentar ser telegráfico. En lo personal tenía prejuicios, algunos muy asentados, no voy a hablar de sus prejuicios políticos, todo el mundo conoce su talante conservador británico, pero voy a hablar de algunos que tienen mucha influencia en su creación. Tiene una acusada galofobia. Si un país le caía mal, era todo lo que tenía que ver con Francia, no solo su cocina, que aborrecía, sino todo lo francés le resultaba profundamente antipático. Pero lo curioso es que eso lo extrapoló a un cierto desdén, que me llama a mí la atención. Para el que no lo sepa, yo soy especialista originalmente en Alta Edad Media. Mi tesis doctoral fue en Alta Edad Media, es decir, el mundo de Tolkien, el mundo de investigación de Tolkien. Pero he acabado, mi último libro sobre Dante, muy enamorado también de la plena Edad Media, la edad de las catedrales, las universidades, los trovadores, la caballería. Pues esa Edad Media a él no le gustaba demasiado. Es verdad que tiene algún interés en algún ciclo, el ciclo de la materia de Bretaña, algún ciclo trovadoresco, pero a él lo que le gustaba era la Alta Edad Media, todo lo que era anterior al año, y él lo marcaba como el peor año de la historia. De hecho, algún estudiante suyo dice que todavía se enfadaba como si hubiera ocurrido anteayer, el año 1066, la conquista normanda de Inglaterra, el año más triste de la historia en palabras de Tolkien. ¿Por qué? Porque en ese año llegaron los normandos con su cultura francesa. Imagino que saben que los anglonormandos impondrán el francés como cultura de la corte, los reyes no hablarán inglés, de hecho no sabían ni hablar inglés, durante 300 años los reyes de Inglaterra, la nobleza de Inglaterra y la élite de Inglaterra no hablaba inglés, hablaba francés. Toda la cultura anglosajona fue destruida, a veces sistemáticamente, y de hecho los pocos manuscritos que sobrevivieron muchas veces se deben a la acción de algunos monjes que quisieron preservarlos, pero una sustitución completa de esa cultura anglosajona por la cultura anglonormanda. Pues bien, a lo que le llenaba era la cultura previa, la cultura anglosajona previa a la conquista normanda. Y esa Edad Media posterior no le interesaba en exceso. Dentro de que era un polímata que sabía de todo, cuidado, no era fruto de la ignorancia, es que no le interesaba. Comentaba con Enrique García Máquez el otro día, no sé si ha sido en el desayuno o ayer, que es llamativo cómo Dante no le gusta. Esto revela el prejuicio muy asentado que tenía contra todo lo que fuera Edad Media post-1066. El único ejemplo que han encontrado los especialistas, que voy a insistir, yo no lo soy, de uso consciente de materia posterior a 1066
es el famoso episodio de la muerte de Boromir con los ecos innegables de la chanson de Roland, la muerte de Roldán en Roncesvalles. Quizá haya algún episodio más que yo no conozco, pero en principio sus fuentes de inspiración son siempre anteriores al 1000, o al 1066, mejor dicho. Su actitud, y esto quiero subrayarlo, es la del monje, el monje cristiano anónimo que compuso el Beowulf. En el fondo es un Tolkien medieval. Tolkien se quería parecer a ese monje, ese texto que es el que más le marcó. Era un monje cristiano que escribió, compuso y preservó mito germánico pagano. Un mito germánico donde hay dragones, donde hay anillos de poder, pero esto está hecho por un monje cristiano de la Alta Edad Media inglesa. Esto es Tolkien, un cristiano, un católico de misa diaria en su época de juventud, alguien que cogió una bicicleta a las 7 de la mañana para llevar a sus hijos a una parroquia lejana. Esto es Tolkien, un profundo católico, pero que dedicó su vida al estudio del mito pagano germánico, como el monje cristiano que preservó el Beowulf y compuso el Beowulf. En este sentido, Tolkien y ese monje desconocido que hizo el Beowulf no se pueden parecer más. Luego hay una obsesión con sus antepasados anglosajones, que es llamativa, las Midlands. Hay una teoría, lo hablaba con Julio ayer en la cena, que dice, que es muy válida, que dice que todo el concepto de Tierra Media viene del Midgard escandinavo, pero hay otra que dice que viene de las Midlands, de lo que es la Marca, Mercia. Mercia es la Marca, es decir, es su lugar de origen, el de su madre sobre todo, lo que son las comarcas de Warwickshire, Worcestershire, el pueblo que más le marcó, Serhol, su inspiración para la comarca viene de ahí, y sobre todo, como todo el mundo sabe, los Rohirrim, la lengua de los Rohirrim, Rohan, es la Marca, el reino de Mercia. Pues bien, esto es lo que a él le obsesionaba. Está estudiado esto, como dedicó mucho tiempo a investigar sus antepasados por línea materna, los Suffield, lo cual llama la atención, hasta todas las generaciones que pudo remontarse, lo cual llama la atención porque sus antepasados paternos, los Tolkien, que venían de Prusia, son prusianos que en el siglo XVII se trasladan a Inglaterra, jamás mostró el menor interés. De hecho, un especialista en genealogía ha descubierto que Tolkien incluso se equivocó en la etimología del nombre Tolkien. En un filólogo llama la atención, pero no es que no le dedicó, parece como si de alguna forma su línea paterna no le interesara y solo le interesara la materna. Teniendo en cuenta que su madre era casi una mártir, que se puede decir que su muerte estaba relacionada con su conversión al catolicismo y su defensa de la fe católica, pues quizá el tener a su madre en un altar, literalmente en un altar, influye en centrarse tanto en sus antepasados anglosajones de Mercia, de las Midlands, y de alguna forma ignorar ese apellido de nombre tan sonoro que es Tolkien. Imagínense que tuviéramos que leer los libros de J.R.R. Suffield. Pues hombre, suena mejor Tolkien. Yo creo que Tolkien tiene más sonoridad. Y voy terminando. Otra cuestión que a él le preocupó desde la época de King Edwards, del club del TCBS, es el hecho de que él tenía los textos anglosajones que nadie en Inglaterra conocía mejor que él, estudio de manuscritos incluido, preservación de manuscritos, es que no había una cosmogonía, había una épica, en Beowulf notable, pero no había una cosmogonía. Si él que conocía muy bien la literatura céltica, esto por cierto, nota a pie de página, a él le molestaba muchísimo que dijeran que su obra era céltica o tenía sabor céltico, le producía cierto rechazo. No tenía celtifobia, como si tenía galofobia, pero siendo indiscutible la influencia céltica en su obra, los Tuatha Dé Danann, el Liber Gabálae, en fin, no voy a dar una conferencia sobre la influencia céltica en Tolkien, es innegable, pero es una influencia que no es muy reconocida por él. Él le gustaba más el mito germánico, al menos lo hacía su forma de identidad, y sobre todo echaba de menos algo que sí tenía la mitología céltica o la mitología clásica, que conocía perfectamente, la grecorromana, o el Kalébala, el libro que le influyó muchísimo, el Kalébala finés, que es el tema de que no había cosmogonía. No había una cosmogonía, no había un árbol mítico complejo, solo había cuentos épicos. Entonces, como todo el mundo sabe, esto es muy conocido, pues decidió crear él esa mitología. Pero es un vacío que él encuentra en su pasión que intenta solventar, y de nuevo viene de su labor académica como especialista en poesía germánica anglosajona. Lo escandinavo, evidentemente, sí es reconocido, le influye muchísimo, aquí hay gente que sabe de esto, no voy a insistir, pero siempre son las mismas, lo nórdico germánico, lo céltico en segundo lugar, lo medieval en general en tercero, siempre primero lo céltico germánico, perdón, lo mítico germánico.
en la Inglaterra anglosajona entre los siglos V y X. Ese es su mundo, ese es su universo, ese es lo que le marca. Le marca incluso en su forma de vivir el catolicismo, le marca incluso en su forma de vivir la docencia. Acabo con una idea, los alumnos de Tolkien, de los cuales Carpenter, Carter y otros han recogido muchísimos testimonios de cómo le veían, insistían en que él en sus clases parecía más que un profesor un bardo que cantaba, declamaba, que se emocionaba, empezaba las clases, lo cual parecía excéntrico, pero se ganaba así al alumno, declamando poemas anglosajones como si fuera un bardo. Luego estamos ante, por un lado, un investigador riguroso hasta el extremo, que revisaba las pruebas 1000 veces, hasta el punto que las editoriales le temían, porque es que era puntilloso hasta el extremo, o sea, el rigor académico de Tolkien es absolutamente llamativo, pero que esencialmente era un poeta disfrazado de filólogo. Un poeta que desde su niñez estuvo enamorado de los mitos de la Mercia antigua, es decir, de sus Midlands, y de nuevo remito a su madre, porque no encuentro otra explicación para el hecho de que solo le interesara de forma casi excluyente ese tipo de legado medieval. Yo creo que era una forma de homenaje a su madre que, como todo el mundo que conoce a Tolkien sabe, le marcó de forma muy, muy especial. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro Rodríguez, por esta estupenda intervención que nos ha permitido contextualizar a Tolkien, su tiempo y su lugar. Pasamos entonces a continuación con la intervención de Emilio Domínguez Díaz. Es doctor en Humanidades y Filología Inglesa. Ha impartido docencia en diversos centros universitarios, entre ellos en el Reino Unido, en la Universidad Rey Juan Carlos y en Madrid, y actualmente es profesor de inglés en el Colegio Tajamar de Madrid, desde 1996. Es un gran conocedor del mundo de la milicia. Su servicio militar fue destinado como caballero legionario del tercio Gran Capitán de Melilla, y su gran interés por la historia militar le impulsó a desarrollar diversos proyectos junto a sus alumnos, que fueron reconocidos con diversos premios en el Ejército y el Ejército del Aire. Estos trabajos se centraron en la labor humanitaria de la Brigada Paracaidista, en la historia de la Legión o la biografía ficcionada de la piloto de combate Rocío González Torres. En esta línea de investigación tiene gran cantidad de contribuciones y artículos de opinión, de literatura e historia de la Legión en diversos medios. Y recientemente, en 2024, ha publicado la biografía del padre Huidobro. Chesterton y Tolkien son autores que ha investigado profundamente. La conversión de Chesterton o la experiencia de Tolkien en el campo de batalla han sido temas de algunas de sus publicaciones. Su contribución en esta mesa se titula Memorias del campo de batalla. Pasamos la palabra entonces a Emilio Domínguez. Muchas gracias. Voy a intentar ceñirme al minúsculo tiempo que tenemos y voy a advertirles de que las fotografías, las diapositivas que aparecerán ahí no tienen ningún tipo de alineación con las palabras que voy a verter, con la ponencia que voy a hacer, ya que simplemente son impactos visuales de estos que en la actualidad no dejan de perseguirnos y sobre todo como reclamo a lo que es el título de la ponencia. No sin antes también agradecer a ACDP, a los asistentes, a mis compañeros de mesa, a estos compañeros, camaradas, que hemos coincidido en otras ocasiones por motivo del propio Tolkien, en alguna ocasión, hace un año con Ignacio Saavedra, o con el propio Julio César Abad, que seguirá luego a continuación con otros temas sobre Tolkien, ¿no? Hablar del campo de batalla, por ejemplo, hablar también de efemérides relacionadas con el mundo tolkieniano, me vienen a la cabeza hoy las efemérides, ¿no? Y hoy, casualmente, un 5 de octubre de 1916, en el ámbito en el que nos vamos a desenvolver, en la batalla del Somme principalmente, la estancia en el frente francés de esos 4 meses aproximadamente, algo más de 4 meses de nuestro protagonista, pues decía que hoy 5 de octubre pues, se cumplen 104, 108 años de que fue herido Adolf Hitler en el propio Somme, para que veamos un poquito también el calado y para que veamos
la presencia de la providencia, ¿no? La providencia ha aparecido en la primera ponencia a propósito de una cuestión y la ha mencionado también como ese leitmotiv de vida, ¿no? Ese ejemplo que ha seguido a lo largo de sus días en el mundo académico, en el mundo familiar, Alejandro, cuando me ha precedido. Y creo que es relevante en lo que concierne al tema de la guerra, al conflicto bélico, de esa gran guerra, ¿no? De ese desastre que supuso para la humanidad y, sobre todo, viviéndolo en primera persona. Por eso el reflejo de algunas de las imágenes que van ahí, en las que he insertado la visión, ¿no? La perspectiva, desde varias perspectivas y posiciones de Roy, iba a hablar de Roy Campbell, otra de mis causas, de Tolkien, a propósito de su presencia allí en el frente y de vivirlo y luego plasmarlo en su literatura, ¿no? Como considero, creo que es de manera ampliamente conocida, pues ese trasfondo que pueden tener todas las batallas y ese frente francés en el reflejo de la literatura del Señor de los Anillos, como al final aparecerá en la penúltima o antepenúltima diapositiva. Yo me muevo por cosas y causas, a propósito de la providencia. Y si en un principio, quizá tarde, porque en filología inglesa cuando estudié no llegábamos a estudiar ni a Chesterton ni Tolkien, hasta uno de los años 90, pues esa laguna o ese vacío lo he ido cumpliendo, descubriendo con posterioridad pues el objeto de mi tesis, que fue un poeta converso, Roy Campbell, al que también la milicia y las letras pues me unió, ¿no? Y de hecho pues sobre él hice la tesis doctoral en la Universidad CEU San Pablo con un amigo a través de José Luis Orella, que fue mi director. Y con posterioridad empecé a descubrir el mundo de Tolkien por la influencia sudafricana, aunque no existía la actual Sudáfrica, ¿no? Ese estado libre de Orange, en el nacimiento en Bloemfontein de Tolkien, ¿no? A finales ya del siglo XIX. Por cosas y causas también me he movido en el tema de la milicia por el tema o el asunto que me ha llevado a producir recientemente la biografía del padre Huidobro, ¿no? Y por culpa de la providencia, ¿no? Porque nada mejor que la providencia, como suelo exponer cuando hablo o presento este libro, nada mejor que la providencia porque yo lo he vivido, o sea, que no te cuenten batallas ni cuentos chinos de que la providencia no existe, ¿no? Lo he vivido con el padre Huidobro y cómo se han desarrollado los acontecimientos. Y de manera similar ocurrió con Tolkien, a propósito de hace más o menos 10 años, el año 2014, cuando salió este libro, El árbol de las historias, que es una recopilación de una serie de comunicaciones y conferencias que la Universidad CEU San Pablo produjo o propició en Madrid, y en el que empecé hace 10 años, no tardíamente, lo reconozco, a trabajar el mundo de Tolkien, ¿no? Porque me sentía atraído sobre todo, más que nada, por el aspecto filológico. Ese que quizá me había traicionado con Roy Campbell, porque encontré mayor estímulo en lo que fueron sus experiencias vitales, la sabiduría de su vida y sobre todo el ir contracorriente, ¿no? Una causa que actualmente creo que me define perfectamente cuando escribo artículos o cuando estoy frente a mis tutorandos o cuando estoy frente a mis alumnos, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones son las que me ha ido llevando a encauzar el camino de Tolkien y a tener una idea que luego, si quieren, me crujen, me pueden dar fuerte, pero de no pensar en Tolkien como el soldado ideal, ¿no? Desde una perspectiva homérica, un principio homérico, de lo que es tu binomio. Hablo con conocimiento de causa por mi pasado legionario, en la primera bandera comandante Franco, aunque ahora le gusta llamar España, pero bueno, ya sabemos que Franco es el comodín de trending topic, ¿no? de Twitter o de X, últimamente, o de X, como últimamente también, esta misma mañana, sin ir más lejos, lo eran Gandalf y Sauron, ¿no? Era primera y cuarta tendencia respectivamente. Desde los Anillos de Poder, en los últimos 13 meses, raro es el día que no aparece algo vinculado con Tolkien, con El Señor de los Anillos, con Sauron, con Gandalf o los Anillos de Poder en nuestras redes sociales, ¿no? Y evidentemente es para que veamos la importancia, ¿no? La proliferación que ha tenido el autor Tolkien a propósito de esa experiencia bélica en el conflicto, ¿no? Que se resume o se puede, digamos, comprender en 8 años. Me refiero a lo que es el aspecto militar. También teniendo en cuenta que ahí ocurren muchos otros factores. El propio autor va a vivir una serie o va a tener una serie de vivencias relacionadas con un noviazgo, con un matrimonio, con la culminación, la finalización de unos estudios universitarios de una manera paupérrima, triste, lúgubre, ¿no? Cuando
en junio de 2015 en el Seldonian Theatre se licencia con otro compañero más. Solamente 2 personas se licencian porque de los aproximadamente 4.000 alumnos y personal que trabajaba en la universidad, pues alrededor de 2.900, 3.100 estaban inmersos en el frente de esa generación perdida, rota por lo que era la vileza, ¿no? la crudeza de la guerra, ¿no? Y hasta el punto que quedaban 900 personas prácticamente allí matriculadas o trabajando o estudiando, como el caso de Tolkien, aquel principio de verano de 1915. Es interesante reseñar esto porque el aspecto, cómo cambia, ¿no? De los barracones, de lo que es la casa, de la educación, de la enseñanza, cómo se torna en pabellones hospitalarios, ¿no? Cómo cambia el paisaje, cómo cambia la realidad del cuento, ¿no? Y aparte, pues es interesante también porque muchos de los que habían convivido con él, no solamente estudiando, sino toda esa gente o esos personajes que habían pertenecido con él o habían estado con él en el Tea Club, Barrow Society, el TCBS, pues estaban ya en el frente, ¿no? Desde Wisemore hasta Gilson, pasando por Smith, ¿no? Ese grupete, ese cuarteto, pues que se había visto dividido, ¿no? Por los avatares, lo que es la adversidad de la guerra, y evidentemente ellos lo vivieron en primera persona. Tolkien, dentro de lo que es la esperanza y lo que es la fe, que independientemente de que estemos en un conflicto bélico, ahora mismo como protagonista de esta ponencia, lo tenemos a la luz del día. Quiero recordar que cuando escribía la introducción del libro último que apareció en marzo, el del padre Huidobro, contabilicé en torno a 52, 53 conflictos bélicos en el mundo en este año 2024. Fíjense cómo se ha puesto la cosa, cómo se ha ido, no ha cesado ninguno, sino que han ido aumentando, incluso, sobre todo en crudeza, ¿no? Porque realmente vivimos en una sociedad, aunque estemos aislados en este país, pero realmente entre la discordia, la fracción social en la que vivimos y a la que nos conducen, ese abismo, ese mantenerse en pie ante un mundo en ruinas, pues realmente nos hace pensar que estamos en permanente conflicto, ¿no? Y siempre hay que buscar un camino de fe y de esperanza, y como decía antes Alejandro, el profesor Alejandro, creo que es interesante, ¿no? Buscar esas fuentes, proponérselas a nuestros alumnos. No le voy a decir a los que están de quinto de primaria, pero en mi caso, en un curso o en los cursos en los que me siento más a gusto, entre tercero y cuarto de la ESO, de hecho ya renuncié a dar clases en bachillerato, porque tengo plena libertad, pues incluso para trabajar tragedia, ¿no? Para trabajar Macbeth, para trabajar su figura, la de Banquo, y trabajar todos esos valores y esas virtudes que nos representa la poesía o los sonetos de Shakespeare, o en concreto sus tragedias, ¿no? En la obra en la que estamos ahora inmersos, ¿no? En estas clases yo doy 20 a la semana como mínimo, ¿eh? O sea que yo a Tolkien le puedo superar en 2 semanas con muchísima facilidad lo que tienen los concertados, ¿no? Entonces, como les decía, esa situación bélica la tenemos reflejada en nuestra sociedad, ¿no? Y buscar un camino de vida, buscar un leitmotiv, buscar una causa, una razón, una cosa y una causa, como esas que he buscado desde, como les comentaba antes, Roy Campbell hasta Tolkien, pasando por el padre Huidobro o el general Millán Astray. Pues todo esto me ha conducido, digamos, a intentar remar contracorriente en este mundo, digamos, al borde del abismo, ¿no? Este mundo en el que nos vemos enfrentados por cuestiones triviales, vanas, ¿no? Burdas, y que al final nos suponen un desgaste, un cierto desgaste, que tiene que ver con ese attrition, ese desgaste que vivieron los dos bandos en las proximidades del Somme allá por el año 1916, hace 108 años, cuando el regimiento de Tolkien, el Lancashire Fusiliers, estaba allí apostado, ¿no? En un movimiento circular que fue, digamos, descendente, luego ascendente, primero en su incorporación a principios del año 1916, del 13º regimiento al 11º, del 13 al 11, lo que supondría una baza, un hito de suerte, ¿no? De esa que acompaña, por ejemplo, en el camino para la destrucción del anillo, a todos los que le componen, a todos los componentes de ese contingente, ¿no? Que quiere destruir el mal y siempre buscar la fe y la esperanza para la gente que va inmersa, ¿no? en el camino. Ese camino, como decía, a Tolkien le aparece porque el regimiento al que él pertenecía y la sección en concreto, pues se reconstruye tras los 11 meses, trágicos 11 meses que vive el ejército inglés principalmente junto a los Anzac, las tropas de Nueva Zelanda y de Australia, con la batalla de Galípoli y Dardanelos, 11 meses que hacen una criba que en febrero de 2016 tengan que recomponer, ¿no? Y la fortuna
le lleva a cambiar de sección, a cambiar de regimiento y le evita que entre en ese 1 de julio de 1916, cuando al toque del silbato, a las 7 de la mañana, salen las fuerzas inglesas, un día de imborrable y negativa memoria para lo que es el ejército inglés, porque iban a ser 54.700 personas las que iban a caer entre heridos, detenidos, desaparecidos y aproximadamente 19.240 muertos, ¿no? Ese 1 de julio en cuestión de horas, ¿no? Realmente para un ejército, como lo supuso para Winston Churchill, que fue cesado, como Lord del Almirantazgo, o como Montgomery en posteriores intervenciones bélicas del ejército inglés, iba a suponer un antes y un después, ¿no? Esa suerte la tiene Tolkien, pero también la había tenido previamente, ¿no? Porque si sus amigos, como he dicho con antelación, en el TCBS ya se habían incorporado, Wiseman a la Royal Navy y el resto a otros dos contingentes que estaban cerca del fuego. De hecho, Gilson muere ese 1 de julio en el regimiento de Suffolk. Había tenido suerte porque su conscripción, su recluta, no había sido en lo que se esperaba, en Oxford, que es donde estaba por el tema de sus estudios, o en Warwick por su origen, sino en Lancashire Fusiliers. ¿Y qué ocurre con los regimientos mencionados en primera instancia? Porque son los que sufren los avatares del destino, ¿no? Los que les van a llevar a la muerte ese día del Big Push, ese que se esperaba, ¿no? Ese gran empuje de los aliados para derrotar, ¿no?, a la fortaleza, ¿no?, de un ejército alemán, que si luego recordarán, a propósito de la película de enero de 2020, antes del inicio del confinamiento, la de 1917, pues tenían unas trincheras que parecían hoteles de 4 estrellas, ¿no? Ven la diferencia y ese seguimiento con la cámara que se hace en una película, a mi entender, memorable, ¿no? Y retrata, eso es un poco después de la época de Auvilliers, de la época de Beauvais, de la época de Le Touquet, el hospital en el que caería, por esa trench fever, esa fiebre de las trincheras, en el que caería y estaría convaleciente durante algún tiempo Tolkien. Eso le permitiría tener otro aspecto más de la suerte, no solamente los cambios de las secciones, uno que queda en vanguardia, otro que queda en retaguardia, porque en vanguardia y retaguardia a mí me gusta empezar desde atrás de la retaguardia para ir progresando, ¿no? Decía William Blake que sin el mal no hay progreso. Yo estoy totalmente de acuerdo. Tenemos que vivir con las adversidades, con las dificultades de nuestra vida, hasta el punto de alcanzar un punto, o hasta el punto de encontrar un punto de encuentro que nos sirva como referencia para progresar, ¿no? Y de hecho, pues ese sufrimiento que tenía en casa a nivel doméstico con su madre, que había sufrido, digamos, incluso esa estigmatización, esa marginalización de sus propios familiares por el mero hecho de convertirse al catolicismo, ¿no? Todo eso conlleva y repercute negativamente, aparte de ser viuda, ¿no? De hecho, su padre queda en Bloemfontein, allí sigue enterrado y nadie ha hecho nada por él, ha quedado en el olvido, excepto una tentativa que hubo del gobierno local de allí, del ayuntamiento local de Bloemfontein, de sacar con memoria, ¿no?, con el reconocimiento a Tolkien, una serie de monedas o de sellos para conmemorar que había nacido allí, ¿no? Pero bueno, nadie es profeta en su tierra y tampoco lo fue Tolkien, independientemente de ese origen prusiano, ese origen germánico, que sí que le valió, ¿no?, como estas experiencias vividas en la Gran Guerra, en la Primera Guerra Mundial, donde evidentemente no tiene que ver nada con los despliegues que vemos ahora mismo de contingentes y con la utilización de drones y de misiles que evidentemente no suponen el riesgo de la trinchera, ¿no?, de estar allí apostado en la trinchera, de oír el toque del silbato, de incorporarte con un equipo que en algunos momentos llegaba a pesar 30 y 32 kilos, de tener un enemigo a 20 yardas, es decir, unos 18 y 19 metros en algunos puntos de lo que era ese no man's land, esa tierra de nadie. Un nombre que se adopta con posterioridad porque los ingleses lo llamaban Between the Lines o Between the Trenches. Era diferente, pero tras una aparición en prensa se cambia el nombre, ¿no? Y todo esto viene dado porque, como les decía en un principio, y orientando y encaminándome hacia la fe y esperanza que espero transmitirles al final, a pesar de estar hablando de un Tolkien inmerso en un conflicto bélico, viene dado por el mero hecho de que había una serie de poetas, de escritores que también sufrieron las consecuencias, ¿no? Desde Siegfried Sassoon, por ejemplo, a Robert Graves, o por ejemplo Wilfred Owen, que tuvo la fortuna, la desdicha, mejor comentado, la desdicha de fallecer unos días antes de la firma del armisticio, ¿no?, ya en noviembre de 1918. Wilfred Owen
hablaba de The Old Lie, que aparecerá en la parte final de las diapositivas. Esa antigua, la vieja, la repetida mentira, ¿no? Haciendo caso a Horacio, ¿no? A eso de dulce decorum est pro patria mori, ¿no? Eso de lo honroso y lo digno que es morir por la patria, que evidentemente para el que no ha servido a lo mejor en el ejército, o sobre todo como puede ser mi caso, y lleva no solamente en la vida militar, sino en la vida civil, procura seguir llevando ese credo legionario y el dictamen de sus 12 espíritus, pues evidentemente le puede sonar, digamos, a extraño, ¿no? Como el grito viva la muerte de la legión. Claro, hay que entenderlo, y hay que entender que si vive la muerte es la protección de tu vida, es la redención de la mía, ¿no? Como la redención se puede encontrar en el encuentro, ¿no? Al final del camino, y como se puede encontrar también en el final de la vida de Tolkien, apegado a sus raíces universitarias, tras haber estado inmerso en un conflicto bélico que le sirve de escaparate para generar esos impactos visuales, esas imágenes, y llevarlos luego a su ficción, ¿no? A esa magnífica ficción que sería, digamos, la fuente principal de lo que trasladaría. En esos años que sirve en el Home Army, entre 1912, que hace lo que aquí conocíamos, los que somos un poquito más talluditos lo sabemos, las milicias universitarias, estar en un cuerpo de sanidad que no le gusta, por eso hablaba que no es el soldado ideal, el de la prudencia y fortaleza, no es un Cid, no es un general Millán Astray, ¿no? Pero evidentemente ese prudence, fortitudo, sí que lo lleva, por ejemplo, en la sapiencia, en el conocimiento, en el manejo de habilidades, en la responsabilidad, en conocer a sus hombres, ¿no? De los cuales extraería, sobre todo el caso de Sam, los enlaces, los auxiliares que tenía en sus comunicaciones, extraería, digamos, el referente para llevarlo, para ponerlo en práctica dentro de lo que es el Sangangui a la hora de acompañar a Frodo en ese camino. Todas esas referencias, como decía, son válidas para constituir lo que es el camino del anillo y para constituir lo que es la vida de Tolkien, ¿no? Cuando va perdiendo compañeros como Gilson, cuando una de sus cartas, de sus mínimas cartas, porque de las 354 cartas que están reunidas, que recuerda 354, 374, 374, me llama la atención de las pocas que escribe, o de las primeras que están documentadas o pocas documentadas antes de su incorporación a la cátedra, ¿no? A Leeds, ¿no? Ya a principios de los 20. Hay muy poquitas, ¿no? Y de hecho deja ver en una de ellas, en la número 5, en concreto, pues la referencia a lo que es el conflicto bélico, ese retrato que con posterioridad llevaría a su literatura. También es reseñable la época en la que vive, ¿no? Por lo que su país se transforma, y todo él partiendo de un ámbito industrial como era esa comarca, como era ese Sheffield, como era ese Birmingham, toda esa referencia lo va a trasladar a lo que es el producto final, ¿no? de la industrialización, esa que él tanto odiaba, que tanto comentaba, de la que opinaba con posteriormente, porque luego el karma llega con su hijo Christopher en la Segunda Guerra Mundial, cuando estaba destinado en África, ¿no? Al cual hay un montón de cartas también que le pide consejo, porque él está viviendo entonces, en los años 40, en primera persona, todas las atrocidades de la guerra, del conflicto bélico, de la Segunda Guerra Mundial. Pero él, en la elaboración de ese proceso, no solamente cuenta con esos cold biters, con esos come carbón, ¿no? O muerde carbón, esos primeros encuentros que tenía a partir de 1927 en torno a Oxford, antes de situarse en el entorno del The Eagle and Child con los Inklings, o posteriormente en el siguiente pub, en el de Lamb. Estas dos situaciones referidas a su hijo y a la suya propia, esas dos vivencias en primera persona, una inoculada en su hijo por la Segunda Guerra Mundial, son las que nos hace pensar de la fe y la esperanza que él intenta verter en el libro que está escribiendo, en El Señor de los Anillos, mientras su hijo está inmerso en un conflicto serio, el de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? También he de decirles, antes de acabar, y hablando o prosiguiendo con el tema de la fe y la esperanza y de la providencia, que es importante, no solamente, insisto, como referente en nuestras vidas, ¿no? Sino porque ocurren cosas inesperadas que al final nos hacen cambiar nuestros hábitos, nuestros comportamientos, nuestras actitudes hacia la vida. Y es reseñable porque conocí a una persona, ya que estábamos hablando de efemérides al principio, me voy a permitir acabar con otra. Hoy, 5 de octubre de 1998, se publicó Man and Myth, la obra de Joseph Pearce, casualmente, Hombre y Mito. Aquí estamos en Verdad y Mito, o Mito y Verdad, como título de estas jornadas. Pues en el año 98 publicó Joseph Pearce
Men and Myth, Hombre y Mito, que ha sido una obra referente para mí. La he leído creo que al menos en 3 ocasiones, pero aparte he tenido la suerte de conocer en persona y vivir y convivir con Joseph Pearce, el cual me proporcionó gran información referida a Roy Campbell, que también había investigado. Joseph Pearce, autor contemporáneo, como saben, se convierte al catolicismo en la cárcel, en base a la fe, la esperanza, y su providencia se llamó C.S. Lewis, se llamó Chesterton y se llamó Tolkien y sus memorias del campo de batalla. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Emilio Domínguez por esta intervención interesante que nos abre la mirada hacia Tolkien desde la guerra, desde esa influencia que ha tenido en él la guerra y los acontecimientos que vivió. Pasamos a presentar entonces a Julio César Abad Vidal, que posee la doble licenciatura de Historia del Arte y Estudios de Asia Oriental por la Universidad Autónoma de Madrid. Es doctor en Filosofía en el área de Estética y Teoría de las Artes, con la tesis El apropiacionismo en la pintura española contemporánea, con la que obtuvo el Premio Extraordinario de Doctorado. Es docente invitado en diversas universidades, ha sido conferenciante, es autor de más de un centenar de publicaciones y traductor, pero sobre todo sus reflexiones y filosofía acerca del mito y la recuperación de su lectura correcta es transmitida magistralmente en redes y canales culturales. Es un erudito difusor, no es un mero divulgador. Entre ellos un canal que mantiene en YouTube. Colabora en esta mesa redonda con su contribución titulada Tolkien, asidero en el desmantelamiento. Tiene la palabra Julio César Vidal. Muchísimas gracias, de verdad, doña Dolores, por su presentación tan amable. Y a la organización a la que estoy verdaderamente agradecidísimo. Me siento muy honrado de participar en unas jornadas dedicadas a Tolkien y de hacerlo con una presentación en la que quiero volcar parte de mi alma también. Entendemos por desmantelamiento la progresiva profanación de la sagrada dignidad humana, una demolición de los pilares de nuestra civilización que está conduciendo al hombre a una degradante prisión. Para ello se elimina la libertad de expresión, se elimina el conocimiento histórico, se distrae con noticias orquestadas que evitan una formación profunda y sincera, o se permite y aún celebra progresivamente atentar contra la fe. Vivimos en un mundo orco que se encamina a un auténtico infierno sobre la tierra y que pretende, en su sacrilegio y para su éxito global, abortar incluso el libre albedrío. Una espiral censora y prohibicionista cobra en nuestros días una progresiva aceleración y cada vez estamos más indefensos porque estamos maniatados. Y, salvo aquellos que se imponen el deber de resistir, desasidos de la capacidad de pensar de una manera crítica. Existen valedores inesperados, por emplear un significativo adjetivo en la obra tolkieniana, en el combate contra este desmantelamiento, como por ejemplo Tolkien, inesperado por pensar, un autor fantasioso, ¿no? Evasivo, dirán los más desinformados, y también tan popular, cuando soy yo mismo un detractor de todo aquello que tiene un marchamo de mucha popularidad. Siempre me hace sospechar, ¿no? Bueno, pese a todo, Tolkien es verdaderamente un inesperado y sincero valedor de esta causa contra el desmantelamiento. Las acciones de las dos grandes obras narrativas de Tolkien, El Hobbit y El Señor de los Anillos, comienzan en la comarca y están protagonizadas por hobbits. Naturalmente podría pensarse que en el primer caso, y dado que el título se refiere a el Hobbit titular, ¿no?, a Bilbo Bolsón, no podría ser de otra manera, pero Tolkien podría perfectamente haber iniciado su novela in media res, ¿no?, en otros escenarios y con otras acciones para conducirnos progresivamente de una manera eficaz a ese protagonista, ¿no? Se trata de un ardid literario extraordinariamente frecuente y que empleó, por ejemplo, Peter Jackson también cuando comenzó la primera de sus trilogías fílmicas, ¿no?, con El Señor de los Anillos. En La Comunidad del Anillo no comienza
que, como ustedes recordarán, no comienza en la comarca. Por su parte, la dilatada aventura del Señor de los Anillos, que es extraordinariamente coral, podría haberse iniciado en cualquier otro paraje de la Tierra Media y estar protagonizado por cualquier otro grupo de seres, ¿no? Pero Tolkien vuelve a dar comienzo a su acción en la comarca, tanto en el prólogo como al inicio mismo de la Comunidad del Anillo. Y de hecho, la primera oración del vastísimo El Señor de los Anillos reza así: este libro trata principalmente de los hobbits. Existe, empero, una diferencia notable en el retrato de los medianos que aparece en las primeras páginas de ambas obras narrativas. En el caso de El Hobbit, y ya en su primer párrafo, lo que nos dice es que adoran fundamentalmente la comodidad, ¿no? En un agujero en el suelo vivía un hobbit, era un agujero hobbit, y eso significa comodidad. Creo que hay un problema con el PowerPoint. Ahora, perdón, ¿eh? Ay, no. Bueno, pues lo siento, pero no está ahí, lo siento. Más aún, los hobbits son acomodaticios, renuentes a cualquier riesgo, a cualquier innovación también. Son el epítome de la tranquilidad burguesa. Si lo lleváramos a nuestro orden, este aburguesamiento conduciría, si se nos permite, a la impasibilidad ante el dolor del mundo, pero resultaría injusto juzgarles con nuestros ojos. Más ecuánime sería pensar, ¿no?, si esa comodidad esa comodidad de pares, esa entrañable comunidad de pares, no se debe a que no existe una amenaza mayor a la de tal vez un comentario en el que no hay una auténtica inquina. La comarca, pues, se ofrece como un territorio casi idílico que únicamente va a estar amenazado por un mal y asaz terrible y desproporcionado que llega de fuera. Mucho más profundo nos parece, ahí sí está correcta la diapositiva, mucho más profundo nos parece y determinante el inicio de El Señor de los Anillos, y más pertinente para los propósitos que persigo con esta intervención. Al término de la primera de las 4 partes que componen el prólogo, sostiene Tolkien que los medianos son devotos cultivadores de la genealogía. Dibujaban grandes y esmerados árboles genealógicos con innumerables ramas. Los hobbits se deleitan con estas cosas. Si son exactas, les encanta tener libros colmados de cosas que ya saben, expuestas sin contradicciones y honradamente. Esta memoria indeleble de los ancestros constituye una de las manifestaciones preclaras del apego a la tradición, y no parece insignificante que Tolkien haya detallado esta información inmediatamente antes, salvo por una escasa breve mención al hábito fumador que tienen los hobbits, de recordar que, pese a que han vivido sin rey durante casi un milenio, los hobbits atribuían al antiguo rey todas las leyes esenciales y, por lo general, las aceptaban de buen grado, ya que eran los preceptos, como ellos decían, a la vez antiguos y justos. Lastimosamente, las ruinas de Norburgo, o Norforst, la antigua corte, están cubiertas de hierba. Mucho antes de dar comienzo, pues, la espiral destructiva de la gran guerra que destruirá la Tierra Media, se han producido pérdidas. No son tiempos, pese a lo aparente paz calma, que habrá de destruir Mordor, gloriosos. Acomodaticios, sí, y negligentes. El patrimonio yace sobre la tierra y se funde con ella, abrazada por la verdura. Advertí en una anterior ponencia en la que me ocupaba de contrastar, ¿verdad?, el ciclo narrativo del Señor de los Anillos con la tetralogía wagneriana, con Der Ring des Nibelungen, el Anillo del Nibelungo, que utilizan ambos los mismos mitos nórdico-germánicos para fines muy diferentes y con medios naturalmente absolutamente diferentes, para llegar en cualquier caso a una afirmación moral. Y en el caso de Tolkien afirmaba que
Toda la poliédrica acción del Señor de los Anillos se dirigía a un doble propósito, a dos metas que resultan inextricables, cuáles son la destrucción del anillo y la restauración del trono de Gondor en la figura de Aragorn. Una restauración monárquica que supone una preclara afirmación de una fe en la bondad de la defensa de la naturaleza teocrática de la autoridad. Así pues, esa necesidad restauradora implica la afirmación de que el territorio sobre el que avanza con firmeza el poder maligno está maliciosamente dividido y el mal, precisamente, se hace fuerte en la división. Muy elocuentemente afirma Haldir que, en verdad, nada revela tan claramente el poder del Señor Oscuro como las dudas que dividen a quienes se le oponen. Un episodio central de El Señor de los Anillos es el que tiene lugar en la torre de Orthanc, en la que dialogan con creciente hostilidad dos antiguos camaradas, Gandalf y Saruman. Saruman, anteriormente conocido como el Mago Blanco y en la actualidad como el Multicolor, Saruman of Many Colors en el original. Gandalf relata más tarde: lo miré entonces y vi que sus ropas, que habían parecido blancas, no lo eran, pues estaban tejidas con todos los colores, y cuando él se movía, las ropas refulgían como irisadas, confundiendo la vista. Me gusta el blanco, le dije, es Gandalf quien habla. El blanco, se mofó, está bien para el principio. La ropa blanca puede teñirse, la página blanca puedes cubrirla de letras, la luz blanca puede quebrarse. Y entonces ya no es blanca, dije, y aquel que quiebra algo para averiguar qué es, ha abandonado el camino de la sabiduría. Por el contrario, después de su particular catábasis, ese descenso a los infiernos que en el caso de Gandalf tiene lugar en Moria, Gandalf pasará de ser Gandalf el gris a Gandalf el blanco. En el mismo capítulo en el que se relaciona el concilio de Elrond, se señala que Saruman ha estudiado las artes oscuras, las artes del enemigo, para mejor advertir sus amenazas. Pero este original propósito se ha corrompido por la seducción que estos mismos conocimientos ha obrado perniciosamente sobre él. Y esa seducción es con la que trata de engatusar a Gandalf, quien resulta insensible a estos cantos de sirena. Un nuevo poder está apareciendo. A medida que el poder crezca, también crecerán los amigos probados, y los sabios como tú y yo podríamos, con paciencia, llegar al fin a dominarla, a gobernarla. Podemos tomarnos tiempo, podemos esconder nuestros designios, deplorando los males que se cometan al pasar, pero aprobando las metas elevadas y últimas: conocimiento, dominio, orden, todo lo que hasta ahora hemos tratado en vano de alcanzar, entorpecidos más que ayudados por nuestros perezosos o débiles amigos. No tiene por qué haber, no habrá ningún cambio real en nuestros designios, solo en nuestros medios. En efecto, este orden orco, llenándose la boca de grandes valores, instrumentaliza, aliena y alinea las almas profanadas para la consecución de sus designios. Llevarse por delante la sagrada dignidad humana sí es un cambio real, porque es definitorio. Como hemos afirmado en otro lugar, no hemos nacido al mundo para ser esclavos. Bárbol, el Ent, asimismo llamado Fangron, el guardián del bosque, el más viejo de los Ents, la criatura más vieja entre quienes caminan todavía bajo el sol de la Tierra Media, como afirma Gandalf a Gimli, sostiene ante Pippin que Saruman está planeando convertirse en un poder. Tiene una mente de metal y ruedas y no le preocupan las cosas que crecen, excepto cuando puede utilizarlas en el momento. Ha estado haciéndoles algo a esos orcos, algo peligroso, pues esos isengardos se parecen sobre todo a los hombres de mala entraña. Como otra señal de las maldades que sobrevivieron junto con la gran oscuridad, los orcos nunca toleraron la luz del sol, pero estas criaturas de Saruman pueden soportarla aunque la odien. Me pregunto qué les ha hecho. ¿Son hombres que Saruman ha arruinado
o ha mezclado las razas de los hombres y los orcos. ¡Qué negra perversidad! Y es el mismo personaje, Bárbol, quien muy lacónicamente habla de los trolls como creaciones falaces, paródicas de los verdaderos seres. Los trolls son solo una impostura, fabricados por el enemigo en la gran oscuridad, una falsa imitación de los Ents, así como los orcos son imitaciones de los elfos. Lo posthumano constituye una profanación. El amanecer es siempre una esperanza para el hombre, afirma Aragorn ante el abismo de Helm. Por metafórica que pudiera parecernos esta oración, una suerte de epigrama, en el contexto señala el descanso que la luz del sol otorgaba al guerrero que combatía contra los orcos, porque la luz solar le resultaba insufrible. Empero, como apunta Gamelin, estas criaturas de Isengard, estos semi-orcos y hombres bestiales fabricados por las artes inmundas de Saruman, no retrocederán a la luz del sol. Este orden orco, este imperio global que se nos impone, se caracteriza por un desafío de la naturaleza y de la biología que se dirige, pese a esa ilusión liberadora, a una emancipación supuesta, no tanto a eso, cuanto a una demolición de la sagrada dignidad humana, entre cuyas manifestaciones se halla, por ejemplo, la esclavización a la industria farmacéutica. Tolkien preanunció estas aberraciones clónicas que manipulan la biología con la creación en su magna obra narrativa de esas criaturas monstruosas carentes de alma. Toda corrupción es una parodia, una mala copia de la bondad que pretende destruir. Así, acerca de la corrupción de Isengard, define el narrador que la había transformado poco a poco para adaptarla a sus cambiantes designios y la había mejorado, creía él, porque, aunque se engañaba. Lo que había hecho era una nada, apenas una pobre copia, un remedo infantil o una lisonja de esclavo de aquella fortaleza, arsenal, prisión, horno llamada Barad-dûr, la imbatible torre oscura. El mal se hace fuerte. Como Gandalf sostiene ante Frodo, los sirvientes y animales de Mordor no son todos espectros. Hay orcos y trolls, wargos y licántropos, y ha habido y todavía hay muchos hombres, guerreros y reyes que andan a la luz del sol y sin embargo están sometidos a Mordor, y el número de estos servidores crece todos los días. El mal es omnipresente. Vivimos tiempos oscuros, en elocuente expresión de Aragorn al posadero de El Pony Pisador. No tengáis muchas esperanzas, estos tiempos son oscuros, les dice un guardián a Gandalf, Aragorn, Legolas y Gimli cuando acuden a entrevistarse con el rey Theoden, soberano de la marca de Rohan, cuya alma ha emponzoñado lengua de serpiente. Frente al desmantelamiento resulta imprescindible poder hacer brillar la luz, reivindicar la conciencia de la herida. La bibliografía sobre la vida y obra de Tolkien es ya bastante considerable incluso en nuestra lengua, con creaciones originales y también en traducciones. Hay una sobre la que quiero llamar la atención aquí. Es un breve ensayo que constituye una glosa a un poema fundamental, una creación fundamental de Tolkien, brevísima, en forma de poema, que es esta metapoeia, ¿verdad?, que, como se ha evocado ya varias veces en esta mesa, resultó definitoria, lo que se habló en una ocasión, resultó definitoria para la conversión de C. Lewis al cristianismo, al anglicanismo concretamente. Louvet se apoya en una erudita red de evocaciones de los padres de la Iglesia, de la filosofía griega. Es que esto, de verdad, de la literatura clásica y anglosajona y de los místicos, para persuadir al lector de la necesidad de reivindicar la poesía como un abrazo de la sagrada dignidad humana y de su hermana, la naturaleza. El árbol, por cierto, es el primer sujeto
del poema, y el árbol va a ser el epítome de la naturaleza en la obra tolkieniana. Frente a los cultores del anillo mandatario, este derecho a la fantasía, al que Louvet remite en el título de su ensayo, se erige así en una muestra de disidencia en un mundo como el nuestro, no tanto desdichado cuanto volcado hacia su órbita más siniestra, nihilista y mercantil. Hemos nacido para algo más que para sobrevivir hasta el final de nuestros días en una cárcel de oro o de usura. Frente a la acusación de servir a propósitos evasivos, la creación mitopoética y El Señor de los Anillos se constituye para una legión de lectores en epítome de la misma en el pasado siglo, estriba en claro combate contra una literatura materialista que conduce al adocenamiento en una reclamación, por fin, de la sagrada dignidad humana. Recuperando una magnífica oración hermana de Louvet y que constituye una de nuestras más profundas convicciones, cito, «Una de las funciones del arte es mantener abierta la herida de la belleza». Hasta aquí la cita. Una herida que no puede nunca sanar quien sienta la sed de otredad, pues es el sello de la misma. Una herida que solo puede, como la dignidad que la padece, ser redimida. El desenlace de la obra narrativa, que tiene como su centro el regreso de los medianos a la comarca, constituye una suerte de apéndice fundamental para conocer el modo en que puede vivirse la paz después de tamaña destrucción. Si bien existe una presencia mágica, milagrosa, el secreto es el de volver a hacer las cosas como siempre se han hecho. Reparar en el daño conduce a los hombres buenos a reparar el daño, y al hacerlo con su presencia, con la presencia que es siempre recordatorio de la herida. Llevo en mí la herida de un puñal, la de un aguijón y la de unos dientes, y la de una larga y pesada carga, confiesa Frodo a Gandalf cuando en su camino de regreso a la comarca se aproximan a la taberna de Bree, el pony pisador. La herida, die Wunde, es el nombre del padre, ¿no?, de una creación wagneriana que no hemos puesto aún en relación con la de Tolkien, Parsifal. Se trata de la última ópera de Wagner y su centro es la herida espiritual que, como Parsifal comprueba ante Kundry en el momento de la anagnórisis esencial que tiene lugar en el segundo acto de la ópera en el castillo de Klingsor, un caballero del Grial, repudiado por sus pares por la castración que se autoinfligió para escapar de la lujuria, este es Klingsor, ¿verdad?, y que dedica su existencia a la corrupción de sus antiguos compañeros por la tentación de la carne, para lo que se sirve de una cohorte de muchachas mágicas, Zaubermädchen o las muchachas flor. Allí Parsifal será también tentado a la lujuria mediante la intervención de Kundry, una mujer hechizada por Klingsor y quien lucha a lo largo del drama por salir de su influencia, lo que conseguirá. El mismo Parsifal logra vencer la tentación precisamente al tomar conciencia, recordando al desdichado Amfortas de las consecuencias de la caída. Amfortas, die Wunde, sie rennt in meinen Herzen. Amfortas, la herida me atraviesa el corazón. La conciencia de la herida y la compasión por quienes sufren nutren el núcleo sobre el que pivota en su integridad una ópera cuya representación neta supera las 4 horas de duración. Con la llegada en el primer acto intempestiva de Parsifal, un buen salvaje, a los dominios de los caballeros, el espectador es introducido al conocimiento de las calamidades que asolan a los guardianes del Santo Grial. Las heroicas intervenciones del joven conducirán, después de vencer a la tentación y de recuperar de las manos de Klingsor la lanza de Longinus, que el maléfico había arrebatado a Amfortas mientras yacía con Kundry, a un postrer final redentor. No otro nombre se le da a Parsifal cuando se le aclama de este modo en la última intervención vocal de la palabra en la ópera a cargo de un coro de caballeros. Erlösung der Erlöser, redención al Redentor. Y es que la redención
es lo que justifica la pasión misma de Parsifal y la de el resto de los personajes dolientes. Deseo concluir mi intervención insistiendo en algunas notas sobre el concepto de desmantelamiento y un ejemplo narrativo de Tolkien en el que se halla un asidero en el combate contra este procedimiento deshumanizador. En el estadio cultural contemporáneo que identificamos como el del desmantelamiento, no se trata ya de igualar, como hiciera la deconstrucción o la descomposición posmoderna, toda enunciación, afirmando que todo se ha de estimar como equitativamente válido, para lo cual se rebaja lo excelso y se aupa lo mediocre, sino que se dirige ya, y de un modo meridiano, a la destrucción de todos aquellos pilares culturales y morales que nos han permitido llegar hasta aquí como civilización. En tiempos como los nuestros, en los que en lugar de establecerse un estadio crítico del pasado, se lo borra in toto, obedeciendo a intereses oscuros, en una talibanización de Europa, a la que se suma, en el caso concreto de España, este nigrolegendarismo, ¿verdad?, que derriba estatuas cuando no cruces, El Señor de los Anillos nos permite encontrar dos ejemplos maravillosos de resistencia. Concluyo ya. Frodo, Sam y Gollum se encuentran en un cruce de caminos que dirigen a Moramon y a la antigua Osgiliath. Y en dirección a esta última dirección, pero en lontananza, divisan una enorme figura sentada, inmóvil y solemne. Los años la habían carcomido y unas manos violentas la habían mutilado. Habían arrancado la cabeza y habían puesto allí, como burla, una piedra toscamente tallada y pintarrajeada por manos salvajes. La piedra simulaba una cara horrible y gesticulante con un ojo grande y rojo en medio de la frente. Sobre las rodillas, el trono majestuoso y alrededor del pedestal, unos garabatos absurdos se mezclaban con los símbolos inmundos de los corruptos habitantes de Mordor. Mas como si la naturaleza fuera la que procediera en un primer lugar a una suerte de restauración beatífica, Frodo advierte que, pese a todo, el rey tiene otra vez una corona, y es que en la cabeza, que yace a los pies de la estatua, por más que estuviera tan profanada, una planta trepadora con flores que parecían estrellitas blancas se habían adherido a las cejas como rindiendo homenaje al rey caído, y en las fisuras de la cabellera de piedra resplandecían unas siemprevivas doradas. No obstante, si la naturaleza puede brindar una primera restauración, la reparación del atentado iconoclasta se debe a los hombres, concretamente a las tropas comandadas por Aragorn, que aciertan a pasar junto a esa misma encrucijada. Algunos de sus efectivos, sin que el narrador lo especifique, como si fuera un deber y un honor colectivo, proceden a reparar la profanación. Y la horrorosa máscara de orco sobre la mutilada estatua de piedra fue arrojada al suelo y roto en 1000 pedazos, y recogiendo la cabeza del viejo rey, todavía coronada de flores blancas y doradas, la colocaron de nuevo en su sitio, y limpiaron y borraron todas las inscripciones inmundas que los orcos habían puesto en la piedra. Es la labor de los hombres buenos, pese a sus heridas y hierros, y precisamente apoyados en estos, enfrentarse al aparentemente irreversible avance del desmantelamiento. Mas no es así. Nos resistimos a pensar que sea irresistible. Frente a la destrucción, recuperemos. Frente a los ataques, resistamos. Frente a la aniquilación, creemos. Creemos evidencias porque creemos en la verdad. Muchas gracias. Muchas gracias también a Julio César Abad por su brillante intervención. Se abre ahora un momento de debate. Tenemos 5 minutitos para alguna pregunta. Aquí hay una pregunta.
Bueno, lo primero, gracias por la charla, bueno, por la conferencia. Y quería hacer una pregunta a Emilio Domínguez. Y mi pregunta sería la siguiente. Las vivencias que pasó Tolkien en la Primera Guerra Mundial tuvieron influencia en las guerras que, por ejemplo, la Guerra de Última Alianza, la de Dragolag o la Guerra del Anillo directamente, ¿tuvieron influencia, esas vivencias, sus vivencias tuvieron influencia en esas batallas? O... Yo creo, como he dicho anteriormente, sirve como caldo de cultivo para gestar, para crear el panorama, lo que es el escenario, ¿no? Todo lo que escribe con posterioridad, pero principalmente se ve, bueno, a nivel de impacto, ya que he hablado de impactos visuales con la presentación de las diapositivas, es más evidente, notorio en las películas de Peter Jackson, ¿no? En ese caso queda plasmado, además él lo dice y lo escribe, habla de las ratas, del barro, de la inmundicia dentro de la trinchera, cuando a veces tiene la posibilidad, y lo escribe en una de sus cartas que tiene con Smith, con uno de los supervivientes del TCBSS, se lo comenta, le dice que lo está pasando mal, pero tiene simplemente tiempo para garabatear, utiliza esa palabra, garabatear, una serie de escenarios en los que está inmerso, ¿no? Entonces yo creo que llevarlo luego a su literatura y con su descripción y con el manejo de la palabra y tanto de las imágenes que nos transmite a través de su narrativa, queda luego reforzado con las películas, con lo que es el mundo cinematográfico, ¿no? Y para ello dan fe pues todas las nominaciones que tendría con posterioridad a principios del siglo presente Peter Jackson, ¿no? Que fueron 17 nominaciones, si no recuerdo mal, ¿no? O 17 estatuillas. Todo esto hace referencia a lo que él vivió en primera persona, ¿no? Si lo comparamos o intentamos cotejarlo, llevarlo a nuestro terreno, al mundo del fútbol, todo lo que pasa en el campo queda en el campo, ¿no? Pues lo mismo, lo que queda en el campo de batalla, lo que queda en un conflicto bélico, para muchas personas que han estado inmersas, bien combatiendo o bien como contingente de auxilio, ¿no? O de despliegue internacional, son vivencias que a lo mejor son irreproducibles, ¿no? Para lo que es el mundo civil que con posterioridad vas a vivir.